Hoy 18 de septiembre, celebramos a San José de Cupertino. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que este joven no era bueno para nada, y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá no sintió ningún placer al ver regresar a semejante inútil, y para deshacerse de él, le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que recibieran al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Cambio inesperado. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con noble destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos. Y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Coincidencias agradables. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien, era aquella que decía: «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Estaba asustadísimo. Pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: «Voy a abrir el Evangelio, y la primera frase que salga, esa será la que tiene que explicar». Y salió precisamente la única frase que Cupertino se sabía perfectamente: «Bendito sea el fruto de tu vientre». Otra coincidencia. Llegó al fin el examen definitivo en el cual se decidía quiénes sí serían ordenados. Y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: «¿Para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados?». Y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinaran el José de Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar, y se libró de semejante catástrofe por casualidad. Fuertes penitencias. Ordenado sacerdote en 1628, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Un caso único y raro. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales, en un grado tal que no se conocen en semejante cantidad en ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucediera a su alrededor. Ahora se explicaba por qué de niño andaba tan distraído y con la boca abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús, Buen Pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo. Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo, se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza
y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Los 70 éxtasis. Ya sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante lo cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos. No oye, no siente, para dedicarse a contemplar lo que pertenece a la divinidad. La palabra éxtasis significa en griego ser transportado hacia lo sobrenatural. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando estaba rezando los salmos de la Sagrada Biblia. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con cruz y todo y la llevó hasta la cima del monte. Prohibición de aparecer en público. Como estos sucesos tan raros podían producir verdaderamente movimientos de exagerado fervor en el pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando los otros se encontraron allí y concurrir a procesiones u otras ceremonias públicas de devoción. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir sus deberes. Cuando regresaba de su éxtasis pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: «Excúsenme por estos ataques de mareo que me dan». Las levitaciones. En la iglesia han sucedido levitaciones a más de 200 santos. Consisten en elevarse el cuerpo humano desde el suelo sin ninguna fuerza física que lo esté llevando. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo innumerosísimas levitaciones. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y dando su típico pequeño grito, se fue elevando hacia lo alto hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y, como avergonzado, subió corriendo a su habitación y ya no bajó más en ese día. Besando al niño Jesús. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3,5 metros de altura y darle un beso al niño Jesús. Y allí junto a la madre y el niño se quedó un buen rato rezando con inmensa emoción, suspendido por los aires. Su última misa. El día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa, y estando celebrando quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. Tratamientos duros. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto eran meros inventos y lo acusaban de engañar. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y este, al darse cuenta de que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo en nada.
Lo llevaron luego donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y las levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hannover, que era protestante, al ver a José en éxtasis se convirtió al catolicismo. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo en no aceptar como milagro nada que no fuera en verdad milagro, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención especial de Dios. Getsemaní antes de la glorificación. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. La gente descubría dónde estaba y allá corrían las multitudes. Entonces lo enviaban a otro convento más apartado aún. Él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual, como Jesús en Getsemaní. Pero después, a base de mucha oración y continua meditación, retornaba otra vez a la paz de su alma. A los que le consultaban problemas espirituales les daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Todo el que le pide, recibe. Murió el 18 de septiembre del año 1663 a la edad de 60 años. Que Dios nos enseñe con estos hechos tan maravillosos que Él siempre enaltece a los que son humildes y los llena de gracias y de bendiciones. San José de Cupertino, ruega por nosotros.